Quisiera pedirles que levante la mano quien sepa quién fue José Martí. Acabamos de señalar que José Martí dijo una frase muy solemne: ser cultos para ser libres. Ahora yo les pregunto, ¿quién de ustedes sabe quién fue José Martí? Levante la mano. Como esta escuela es par de Harvard, ¿alguien lo puede decir eso? Levante la mano, ¿quién fue José Martí? ¿Quién puede decirlo en inglés? ¿Con un buen inglés? Porque creo que no me entendieron en español. ¿Alguien que me eche la mano? ¿Tampoco saben inglés? Levante la mano los que no sepan quién fue José Martí. Levante la mano, por favor. Político, diplomático. A ver, ¿quién está hablando? Yo. ¿Tú? Sí. Ajá. Fue un político, también diplomático y filósofo, que pues abarcaba distintas fuentes como tal. O sea, bueno, ¿Qué nacionalidad tenía? desconozco. Bueno, quiero decirles que ustedes no son responsables de esto. ¿Mande? Cubano, creo, ¿no? ¿Crees o lo checaste en Google? Muy bien, correcto. Una compañera de 49 o 50 que son ustedes. Y esto se repite en cada una de mis clases, en cada uno de los semestres. Y lo estoy grabando, les pido permiso para que comentarlo, porque nadie me lo cree, ¿verdad? Lo platico y nadie me lo cree. Y lo hago para denunciar el grave crimen que se ha hecho con la generación de mis hijos, de mis nietos, con ustedes, con el sistema educativo, que se limita a enseñarles a callar, a repetir y a obedecer. Y les anuncio que el día 18 de marzo viene el primer parcial de nuestra unidad de aprendizaje y que no les van a dar oportunidad de razonar ninguna respuesta porque van a tener que llenar tarjetas para lectores ópticos de alvéolos de la A a la E, es decir, memorístico, de opción múltiple, y que basta con que tengan buen tino con las bolitas para que así aprueben la unidad de aprendizaje y así acaben haciéndose médicos, porque todas las unidades de aprendizaje utilizan esto. ¿De qué estoy hablando? De que no se está enseñando a razonar, a conocer historia, filosofía, lógica. Entonces ustedes son víctimas y debieran de rebelarse contra eso, ¿verdad? Son víctimas de un sistema educativo que fue creado simple y sencillamente para un país, para un proyecto de país maquilador, en donde basta con que aprendan a picar botones, manejar el mouse de la computadora, hacer operaciones rápido y bien, repetir técnicas, jalar palancas y cosas por el estilo. Cuando el conocimiento, la ciencia se produce en otro lado y acabamos siendo consumidores de la tecnología, de la ciencia y de ninguna manera en forma gratuita. ¿Alguien quiere agregar algo? José Martí fue el padre de la independencia de Cuba, luchó contra la presencia de los norteamericanos, contra España, ¿verdad? Y siendo una persona que además de ser un filósofo, un gran educador, pues era beneficiario de una clase aristocrática, el vinito tinto, la reunión de amigos, el conjunto de cámara. No tenía ninguna necesidad de meterse en problemas, sin embargo, viendo las injusticias sobre su pueblo, se lanzó a la guerra de independencia y murió en combate. En un combate recibió un disparo en la cabeza, ¿verdad? Ese fue José Martí. Ya no quiero preguntarles sobre José María Morelos, sobre la Constitución de Apatzingán, sobre
Hidalgo, sobre Ignacio Allende, sobre los grandes hombres de nuestra historia. Los invito, los exhorto a que no nada más estudien medicina. Hay un dicho muy cierto: el que solamente sabe medicina, ni siquiera medicina sabe. Muy bien, entonces me autorizan para comentar esto en círculos académicos, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien se opone? Bueno, aclaro que nada contra ustedes. Me hace enojar el daño que les han hecho, ¿verdad? Y debemos de luchar contra eso. Muchas gracias. Terminamos de ver la lectura 4, que nos pone a pensar. Es una lectura obligatoria para toda la universidad, para todos los grupos de ética y cultura de la legalidad. Va en razón inversa, es la antítesis de lo que planteamos en las primeras clases. Partimos de reconocer qué son los valores, qué es la ética, qué es la moral y qué es la ley. Decíamos que la ética, la moral y la ley deben de ser considerados, deben de estar construidas con valores. Si contienen antivalores, pues no es ética, ni es moral, ni es ley. Hablábamos de varios tipos de ética, varios tipos de moral, varios tipos de ley. Hablábamos de varios tipos de maneras de pensar. Pensamos de maneras diferentes cada uno de nosotros. Pregúntese cómo estamos pensando. Hablábamos de que existe un pensamiento individualista, antropocentrista, egocentrista, y un pensamiento social que reconoce al otro, a los demás, que reconoce que los demás tienen las mismas necesidades, sentimientos, maneras de ser, estructura corporal que los demás, que uno mismo. Desde pequeños, antes de nacer, ya los padres de familia están pensando en el bebo o la beba que van a ser, y quieren que sea alguien en la vida. Ser alguien en la vida implica una construcción, y empiezan los que pueden a reservar espacios, matrícula en colegios caros, en lo que consideren los mejores colegios. Les dan cursos, a veces de idioma desde recién nacidos, para que sean alguien en la vida. ¿Y qué es ser alguien en la vida? En el sistema socioeconómico y político en que vivimos, llamado economía de mercado, en la que se nos pone a competir a todos contra todos. Pues ser alguien en la vida es alguien que tenga una gran competitividad y sea capaz de estar por encima de los demás. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que vimos en la lectura de hoy, la lectura 4. Estamos hablando de que se está cultivando el individualismo. El primero yo, después yo y el último yo. El primero mis dientes y luego mis parientes, ¿no? El individualismo. Pues bien, esas dos maneras de pensar se expresan en otras tres maneras de pensar: el pensamiento místico, el empírico y el religioso. El individualismo se cultiva en el pensamiento místico, que atribuye todo a fuerzas sobrenaturales, y lo cultivan las iglesias. La que prevalece en México es la católica. Tiene muchos órdenes religiosos. Uno de ellos que cultiva el individualismo, el Opus Dei, Legionarios de Cristo, un poco menos los lasallistas. Y hay otras órdenes también católicas que cultivan el pensamiento social, aunque lo sigan atribuyendo a fuerzas sobrenaturales. Estoy hablando de los jesuitas, estoy hablando en cierto grado de los franciscanos, de los dominicos, y muy especialmente de la orden de los juaninos, que ejercitan su religiosidad en los penales, en los hospitales, en contacto directo con la gente para ayudar al otro, a los demás, al que necesita. Entonces, en el pensamiento místico religioso se expresan el individualismo
y el pensamiento social. En el pensamiento empírico lo mismo, y en el científico, por supuesto. El pensamiento científico está muy vinculado al pensamiento social, porque toda deliberación es democrática, es decir, los frutos de la investigación de cualquiera de nosotros deben de rebotarse en los pares, en una comunidad de científicos iguales que yo, exponer mi trabajo, ponerlo a la consideración, ser receptivo a críticas, a nuevas aportaciones. Entonces estamos hablando de todo eso. ¿A qué se le llama en esta lectura modernismo y a qué posmodernismo? Cuestionan el rigor de las exigencias religiosas en materia de ética, de moral, los cuestiona la lectura, y ciertamente la Iglesia, igual que las leyes, no enseñan una cultura de valores, sino que es una cultura del miedo, la amenaza del infierno, la amenaza del rigor de las leyes, la amonestación, la multa, la cárcel, el castigo. Entonces, hay tres maneras de expresarse el individualismo y el pensamiento social. Todo eso duró, esa manera impositiva de exigir valores, cumplimiento de valores, y tuvo su crisis primero en el arte, que era muy riguroso, el retratismo, ¿verdad? Y en la música y en la guerra. Hubo un cuestionamiento allá por los 60s, un cuestionamiento muy fuerte en la época de la guerra de Vietnam. La gente estaba harta y surge lo que aquí le llaman la desesperanza, lo que aquí le llaman el que ya no se sabe, te mata la esperanza, no se sabe qué hacer, y surge el nihilismo, es decir, el no creer en nada, no tener esperanzas, ¿verdad? Vivir la vida y ya, punto. El comportamiento de los hippies. También una fuerte crítica por parte de la propia sociedad de Estados Unidos en contra de su guerra imperial contra Vietnam. Y por un lado la resistencia de los vietnamitas, y por otro lado la lucha de la sociedad civil para parar esa guerra como se debieran de parar todas las guerras. Ahí es donde surge el postmodernismo, una corriente que va en contra de toda imposición. Y estamos de acuerdo, porque nada, en cuestión de valores, nada debe ser impuesto, debe ser fruto de la reflexión, de la voluntad, de la toma de conciencia, el comportamiento ético. Entonces, pues surge Lipovetsky con su obra El libro del vacío, que me parece que lo distorsiona la lectura, pero vamos a comentar lo que viene en la lectura. ¿De qué habla? De que ya no debe considerarse que existen valores universales, que no puede hablarse de una moral o una ética universal. Bueno, pues esto va en contra de la deontología, que fue una corriente filosófica de Immanuel Kant, filósofo alemán, que a pesar de haber sido formado dentro de una cultura religiosa, mística religiosa, él se preguntaba, bueno, ¿qué con la ética de los que no creyentes o de los que creen en otra iglesia? Ya lo hemos comentado. Entonces él propuso que los valores, la ética, la moral y la ley se basaran en la razón, y que los valores debían de ser universales, y para que fueran universales debieran de ser de aceptación universal. ¿Existen o no existen? Esta lectura dice que no existen. Claro que existen. ¿O no es un valor universal la vida? La vida es un valor no nada más para nuestra especie, para las demás especies. Traten de matar a una cucaracha, traten de matar a un zancudo y se van a dar cuenta que se defienden. A los árboles le cae una helada, hay estragos por una helada, parece que mueren las plantas, pero retoñan. Hay un impulso vital muy importante. Entonces la vida, claro que sí es un valor.
No será un valor universal la salud, la educación, no será un valor universal la libertad, la democracia, la verdad, la justicia, no será un valor universal. Bueno, pues esto choca con los planteamientos de esta lectura. Lo que hace falta es entender que estos valores deben de prevalecer, y cuando veíamos a las religiones veíamos que coincidían en el centro con diagramas de Venn, y la forma en que coinciden en el centro es que todas en los escritos religiosos de las grandes religiones están justamente esos valores. ¿Qué es lo que hace diferente? La religiosidad, las prácticas, los intereses, lo que está afuera, los rituales, la lucha por el poder de las jerarquías dentro de las diversas religiones. Entonces, pues definitivamente queda en ustedes el reflexionar sobre si nos vamos a ir por una ética, una moral o una ley de tipo utilitarista, light, al gusto del que quiera, como qué gustos individuales, como qué morales individuales o sectoriales. Pues como la moral de Netanyahu, el primer ministro de Israel, se basa en la Torá. La Torá admite lo que otras religiones no admiten, el matar. Se basa en la influencia babilónica del código de Hammurabi, que casi todo se castiga con la muerte, y la ejerce en contra de otro pueblo que tiene las mismas creencias, pero que se llama Islam, ¿verdad? La ejerce sobre los palestinos. Y ahorita hay una confrontación, como lo mencionaron los compañeros al exponer esto, entre Rusia, la OTAN y Estados Unidos. Y cada uno de ellos se arroga el derecho de tener armamento nuclear. El solo hecho de fabricar armamento nuclear, que es de destrucción masiva, de población civil, inocente, niños, mujeres, ya allí empieza lo que le llaman el posmodernismo, que sería una moral útil para ciertas naciones, pero perjudicial en absoluto para todos. Entonces, si hablamos de la justicia, si hablamos del respeto, hablamos de la vida, de la salud, pues debemos de estar en contra de todo eso, y sí pensar y luchar por una ética universal no basada en la imposición, sino basada en la convicción, en la cultura. Y ya no se enseña nada de valores, no se enseña nada de cultura. Fracasó la ética porque quedó en el deber ser, no se aterrizaba al ser concreto, a las contradicciones, a los dilemas de la vida diaria. Queda en buenas intenciones, y hemos dicho que hay una frase popular de que el infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿verdad? Queda en buenas intenciones. Y se inventó la bioética, y tampoco está funcionando porque sigue en el deber ser. No se aterriza en las contradicciones, en los dilemas concretos. Entonces, pues los invito a que tengan una mente abierta, lean, se pronuncien por el pensamiento social más que ustedes que van a ser médicos. Si van a ser médicos, no van a ser médicos de individuos, deben de pensar en que o se resuelven los problemas sociales de la salud o no se resuelven los problemas individuales. Está determinado todo por todo. Ya hemos visto lo que es un sistema. Un sistema es un conjunto cuyos elementos interactúan entre sí, y si le mueves por un lado, afectas a un lado, afectas al otro. En relación a la libertad y a la cultura, pues hablamos de José Martí. Les preguntaba quién fue José Martí, nada más, quién fue la única compañera que supo. Allá, la compañera, una, en todos mis grupos, en toda la semana, mis 5 grupos, nada más ella. Ella es la única que dijo quién fue José Martí. ¿Me pueden decir si conocen a este señor? Levanten la mano si conocen a este señor. ¿Han oído hablar de él? Levanten la mano, por favor. Si saben quién es. Él y pues no, ¿verdad?
En la cuestión de la música, por ejemplo, en la cuestión de la música, ¿han oído hablar de un cantautor? Bueno, se dice cantautor, Peso Pluma. Levanten la mano los que sí han oído hablar. Levanten la mano los que sí han oído hablar. Levántenla, no levantenla. Ahora, bájenla, ahora levántenla los que pues conozcan alguna de sus canciones, hayan escuchado completa alguna de sus canciones, levántenla, por favor. Muy bien, pues esa es la era del posmodernismo, de la era del vacío, esto sí, lo otro no, esto sí, lo otro no. Ponemos un poquito de música para que se relajen antes del examen. Ay, no. Ah. En el punto 2, en el minuto 2 está lo más emocionante, ¿no? Minuto 2. Ah, lo acabo de poner. Oh, bueno. En el minuto 2. No, Va ya a fue. mostrar, ¿no? Pues es lo que vimos. Minuto 2. Sí. Ahí está bien. Ah.